Vamos a ahora abrir la Biblia. Estamos llegando a los últimos dos capítulos de Segunda de Timoteo. Estamos en el capítulo 3, o vamos a estar en el capítulo 3. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, nos acercamos delante de ti buscando dirección para nuestras vidas. Dios, te rogamos que nos dirijas a través de este estudio, Dios, que hables a nuestros corazones, que confrontes nuestras vidas, que animes nuestros corazones a caminar, Padre. Te alabamos y bendecimos. Amén. Sale, hermanos. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y mientras lo buscan, quiero leerles algo. Los miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo, para aquellos que han podido venir, y estamos en el capítulo número 15. Este miércoles estuvimos hablando de un episodio muy particular. Después de que el pueblo de Dios sale de Egipto, ven todo esto de que se abre el Mar Rojo, Dios los atraviesa en seco, y estando ya en este lugar, producto del amor, del gozo, de lo que vieron de parte de Dios, Moisés empieza a cantar. Y les decía que interesante porque Moisés, uno de sus principales pretextos era que era tartamudo y ahora está cantando como perico. Pero aquí está Moisés cantando y todo el pueblo dice que estalla en adoración a Dios. Después dice que María, la hermana de Moisés, toma el pandero y empieza a cantar y alaban a Dios. Y sucede eso, todos contentos. 3 días después, justo 3 días después de haber adorado, bueno, ni siquiera 3, bueno, sí, esto es lo que vamos a leer, sucede 3 días después, pero el proceso empieza inmediatamente porque tenían 3 días sin tomar agua. Entonces, desde el primer día empezó el proceso. Llegan a un lugar que se llama Mara, que quiere decir amargo o amargura, y después de 3 días de estar sedientos, ven un lugar que promete satisfacer sus necesidades físicas reales existentes, pero eran aguas amargas. Y entonces empiezan a murmurar en contra de Moisés, porque no creo que se hayan animado aquí nos animaron a murmurar contra Dios porque abrió el mar y pues nos da miedo, pero sí en contra de Moisés porque pues ¿qué nos va a poder hacer? Ya está viejito. Pero lo interesante ver es que esta situación, es Éxodo capítulo 15, dice en el versículo 25, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y entonces empieza a decir algo que vamos a leer en un momento más. Pero Dios llevó a su pueblo a Mara. Dios los hizo tener sed. Dios los llevó a este lugar después de haberles dado este hermoso momento de gloria y satisfacción, para que ellos vieran, no para que Dios conociera, sino que ellos vieran quiénes son ellos. Las circunstancias difíciles, las adversidades, no nos hacen de alguna forma, sino realmente reflejan o demuestran quiénes siempre hemos sido. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Entonces, cuando alguien te hace enojar y se te sale una grosería, muchas veces, ya me hiciste decir una grosería. No, eso es lo que hay en tu corazón. Eso eres tú. Porque los momentos difíciles exponen el carácter del creyente. Y muchas de estas circunstancias, como en el caso de Mara, que Dios nos lleva a esos lugares, es simplemente para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos nosotros. Y qué es lo que necesitamos hacer. ¿Qué es? Dios, me rindo a ti. Ahora, otra cosa que necesitamos entender, esto por lo que vamos a ver, es que los momentos milagrosos como la apertura del Mar Rojo, muchos dicen, si Dios me mostrara su poder, si tan solo viera un milagro, creería en él. Pero no, vemos que 3 días les bastaron para renegar en contra de Dios. Y habían visto abrir el Mar Rojo, algo excepcional. Los milagros no aumentan la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que produce fe en nuestros corazones no son los milagros, no son las experiencias, es la palabra. Llegamos al capítulo, ahora sí, 3 de Segunda de Timoteo, y quiero que
Esto vamos a estar regresando ahorita, no pierdas Éxodo. Entonces, en los primeros capítulos, Pablo, ya en el primer libro hablamos de el verdadero mensaje, la verdadera conducta, el verdadero carácter del creyente. Llegamos al capítulo 2 y nosotros hablamos de, Pablo está escribiendo en sus últimos momentos, testifica y habla acerca de Cristo, cómo se ve un buen soldado de Cristo, cuáles son las cosas que deberíamos de ver en nuestra vida y todo eso. Y el capítulo 3 nos va a hacer un contraste. Vimos el carácter del creyente. Carácter es diferente a conducta. El carácter debe de producir la conducta, no al revés. Y nosotros vamos a ver aquí en el capítulo 3 características de los hombres al final de los tiempos. Pero estas características no están relacionadas con Dios, sino con el mundo. Entonces, cuando nosotros leemos esto, puedes caer en la tentación de decir, sí, con razón el hermanito así es. Se me hace que sí es reapóstata. No. Esto es para que podamos en la palabra, como vimos en Corintios, como a cara descubierta, como por un espejo, ver quiénes somos y dejar que la Biblia nos transforme de gloria en gloria como por el Espíritu. Entonces, si tú te das cuenta de algo de lo que está aquí hay en tu vida, vamos a ver qué podemos hacer. También, versículo 1, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El peligro no viene de los incendios, ni de las armas láser de Tesla y que quemaron a Hawái. Tampoco el peligro son los terremotos, ni las guerras, ni los rumores de guerras. El peligro no está ahí. Dice, porque habrá, y aquí describe cuál es el peligro, hombres amadores de sí mismos. El amor a uno mismo es peligroso. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Egipto ahorita lo que leemos? Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, que está en esclavitud. Lo he escuchado. Entonces Dios mueve todo, envía a Moisés y saca a su pueblo de Egipto. Y el pueblo de Egipto, hemos usado recurrentemente este dicho en Éxodo, dice que Dios sacó al indio del pueblo, pero ahora en Éxodo tiene que sacar al pueblo del indio. Tiene que sacar a Egipto del corazón de las personas. Y tú y yo fuimos sacados de Egipto, de nuestro pecado. Pero ahora Dios en este tiempo está sacando el mundo de nuestros corazones, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestra mente. Y ese proceso, para Dios no es imposible, pero para ti es doloroso. Porque implica morir a ti mismo. ¿Y qué es morir a ti mismo? Morir al amor y a la preferencia y al señorío que tienes sobre tu propia voluntad. Es tomar tu cruz y seguirle. Y esto es el peligro del final de los tiempos. Personas que se aman a sí mismos, más de lo que dice el primer mandamiento. ¿Amarás qué? Al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Entonces podemos encontrar que los amadores de sí mismos naturalmente quebrantan el primer mandamiento, porque han puesto a su yo sobre Dios, y ahí hay un conflicto de intereses. Y cuando tú te acercas a Cristo, hay un conflicto de intereses entre el amor que tú te profesas al amor que dices profesarle a Dios. Vas a chocar. Y estas vamos a ver algunas características de cómo se ve el amor a sí mismo. ¿Sale? Entonces, ese es un peligro. Hombres amadores de sí mismos. Ahora, lo que tienes que ver es que no está describiendo a personas fuera de la iglesia. Está describiendo a personas dentro de la iglesia. ¿Sale? Porque muchas veces decimos, sí, el de la carnicería, no, es avaro. No es el de la carnicería, es aquí. Porque nosotros que decimos, aquí va a hablar acerca de una imagen de piedad, podemos desafortunadamente por no rendir o someter nuestra vida a Dios, tener algo de esto, lo cual Dios ya perdonó y quiere transformar. Primero dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Entonces, la avaricia es la búsqueda
de las riquezas. Pero no solamente la búsqueda de las riquezas, sino el conflicto interno que lo acompaña, llamado insatisfacción. Hay personas que trabajan, está bien, que se compran casas, está bien. El problema es cuando esa casa y ese trabajo se vuelve algo en lo que no me siento satisfecho y necesito otra más. Y tienes dos, pero el vecino tiene una con jacuzzi y entonces buscas otra. Entonces la avaricia tiene una característica que es la insatisfacción, la característica de nunca sentirte bien con lo que has obtenido, y por eso la búsqueda constante de algo. Y eso tiene que ver con el amor a ti mismo. Entonces dice avaricia, vanagloriosos, porque la Biblia nos enseña, y ahorita cuando cantábamos, la gloria sea Él. Pero el hombre natural busca la gloria para sí mismo. Entonces, cuando tú te das cuenta que vives en una condición de insatisfacción, y no se necesita ser rico para ser ni vanaglorioso, ni ser avaro. Es una condición del corazón que se refleja en muchas conductas, pero es algo del corazón con lo que nosotros necesitamos lidiar con Dios. Después dice soberbios. Una persona, y acuérdate, Corintios estudiamos, no tengan una percepción de ustedes mayor que la deberían de tener. Y entonces aquí dice soberbios. Una idea de, es que yo sé, yo conozco, yo soy espiritual, yo tengo tal posgrado, lo que sea, soberbios. Después dice blasfemos. Y la palabra que aquí encontramos es relacionada con los que dicen groserías, con los que son mal hablados. ¿Por qué? Encontramos, y se me hizo muy interesante, dos palabras que definen esta palabra. Una que tiene que ver con atentar en contra de Dios y otra que tiene que ver con menoscabar a tu prójimo. Entonces, insultas a tu prójimo y desagradas a Dios. Y eso es blasfemos. Entonces, uno puede decir, bueno, pues el hermano va a la iglesia. Si se la pasa, pues todo el tiempo insatisfecho y con su chamba, pues es muy su bronca. No, porque puedes ir a la iglesia, porque puedes leer la Biblia. Pero la semana pasada hablábamos de lo siguiente. Una cosa es la adquisición intelectual de conocimiento, pero la otra es el entendimiento. Cuando esta palabra modifica tu conducta y forma el carácter de Cristo en ti. Y entonces vemos al pueblo de Israel, y por eso leíamos eso, adorando a Dios, alzando las manos. Tomaron panderos, estaban remolineando y todo eso. 3 días después estaban quejándose y diciendo, no te dijimos que nos dejaras en Egipto. No te dijimos, era mejor Egipto. Entonces vemos que el milagro, las circunstancias no fueron suficientes, necesitaban tener un entendimiento, necesitaba Dios transformar su idea de lo que era lo mejor para ellos. Y entonces aquí vemos a personas avaras, vanagloriosas, soberbias, y con un vocabulario que lo que dice la palabra refleja lo que hay en tu corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú expresas cuando estás más emocional, más enojado, más exaltado, es lo que tienes bien adentro del corazón. Entonces, no son las personas las que te hicieron blasfemar. No son las circunstancias, no es el calor ni siquiera. No es que te haya faltado tu café o que no te hayan preparado bien tu desayuno. Es tu corazón entenebrecido y no arrepentido. Y necesitas llenar tu corazón, sustituirlo con otra cosa. Todo lo bueno, lo que vimos también, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Para que de esa abundancia ahora hable tu boca. Entonces dice, blasfemos, desobedientes a los padres. Tus hijos pequeños, adolescentes, jóvenes cuando viven en tu casa y cuando son menores de edad, y no sometidos, bueno, antes de avanzar esto, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vimos en Corintios y leímos en Efesios que el creyente en su rol, en su ministerio o en la función en la que Dios lo puso, es de gran edificación para la iglesia, ejerciendo su don. Es de gran edificación a la iglesia. Pero un creyente
dentro de la iglesia, no caminando en Cristo, no haciendo lo que Dios lo puso a hacer, sea lo que esto sea, no solamente carece de propósito, sino se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un poco de levadura le da toda la masa. Entonces, cuando nosotros vemos a personas que se dicen creyentes y no solamente viviendo algo de esto, sino fomentándolo, sintiéndose cómodos viviendo de eso, se vuelven peligrosos para el demás cuerpo. Sé que se escucha horrible, pero es lo que es. Cuando una persona enferma de cáncer y alguno de sus órganos es contaminado por el cáncer, tiene que extraerse. Puede ser un dedo, puede ser una pierna, pero si no se extrae a tiempo, va a continuar enfermando al cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Fuera los pecadores? No, no estamos hablando de eso porque todos somos pecadores. Estamos hablando fuera el pecado de nuestra vida. Sometámonos a Dios. No, porque si empezáramos a sacar pecadores, creo que yo el próximo domingo ya no vendría. A lo mejor alguno muy santo, como nuestro hermano Luz, se quedaría al último, pero también lo terminarían sacando. Pero todos saldríamos. Esa no es la solución. La solución es vidas sometidas a Cristo Jesús. Esa es la solución. Que nosotros veamos esto y digamos, posiblemente estoy acostumbrado a que esto era algo natural en mí, pero no debe de ser así, porque esto es peligroso. Es peligroso para mí, es peligroso para los demás. Es peligroso para el amor que digo profesar a mi Dios y a mis hermanos. Entonces, cuando hablamos ahora sí, hijos desobedientes, querido hermano, puedes calmar tu conciencia y decir, es una etapa. Por supuesto que todos atravesamos etapas, pero tienes que tener cuidado, tienes que tener mucho cuidado, que esto no sea una etapa, que más bien que sea una etapa y que no se convierta en parte de su carácter. La desobediencia de los hijos es algo también peligroso. Aquí no habla únicamente de los grandes, habla también de la desobediencia. Dice que la desobediencia también está relacionado con el amor a sí mismo. ¿Por qué? Porque a mí no me importa lo que tú tengas que decirme. Yo busco lo mío. Yo busco lo que yo quiero. Desobedientes a los padres. Después dice, ingratos. La ingratitud es un gran problema. Porque la ingratitud no tiene que ver tampoco con el tener poco o tampoco tener con mucho. Es una condición de corazón en que no importa lo que te den, no importa lo que tengas, jamás vas a estar satisfecho. Es más, eso que has deseado, si lo obtienes, vas a seguir siendo ingrato, porque no son las cosas. Es un problema de amor a ti mismo y no amor a los demás, no amor a Dios. La ingratitud está enraizada al corazón del hombre. Y quiero que te animo a que puedas subrayar esta, porque uno de los pecados, vamos a llamar fundamentales en la espiral descendente que describe Romanos, es la ingratitud. Por cuanto no dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron. La ingratitud es muy peligrosa. Entonces, la ingratitud muchas veces va acompañada con la falta de contentamiento, pero la ingratitud también va acompañada bastante con la soberbia, porque percibes merecer más de lo que te ha sido dado. Entonces, aguas con la ingratitud. Ahora, estos pecados que vemos aquí no tienen edad, tienen que ver con cualquier etapa. Entonces, tengamos cuidado con eso. Porque no es como, ay sí, mi chiquillo, no. Puede ser tu chiquillo de 60 años y seguir siendo ingrato. Y necesita Dios tratar con él. Después dice impíos. Entonces, malvados. Personas que buscan el mal. Sin afecto natural. Y esta palabra implacable es como una combinación entre furiosos y salvajes. Personas, ¿con quién estaba hablando? Con el hermano Cristian. Estábamos hablando ayer de unas cosas, no que esto sea el hermano Cristian, sino estábamos hablando con el hermano Cristian, estaba hablando de otra cosa, y me hablaba de un problema vecinal, ¿no? De personas que, como
dicen mecha corta, ¿no? Que nada más necesitas casi rozar su entrada y ya están saliendo con el palo y todo eso. O sea, personas que están listas para pelear. Y que, o sea, tú puedes ver, ¿qué es lo que, a lo mejor todos vieron este video, ¿no? Del asaltante que se sube en la combi, que le meten una, pero buenísima, ¿no? Y a veces lo ves y dices, se lo merecía la verdad el vato, ¿no? Pero tú, o sea, puedes ver en esos momentos cómo la persona no para y sigue golpeando, ¿no? Ya hay sangre y hay algo en su corazón, en su ser que saca toda esa frustración y bueno, eso es de lo que está hablando, implacable. Ve el mal de la persona y no para. Y a lo mejor es un pésimo ejemplo, pero lo tengo que decir como perro que traba la quijada. Y a veces nos convertimos en ese perro, que ya hemos hecho mal, pero no soltamos. Que ya hemos recibido, según nosotros, la venganza que necesitamos, pero no soltamos. Implacables. Después dice calumniadores. Y ya hemos también hablado de esta característica, ¿no? De información innecesaria con el motivo innecesario, de la forma innecesaria. Intemperantes, quiere decir sin control, que no tienen bajo control ni sus emociones, ni sus sentimientos, ni sus palabras, intemperantes. Los clásicos que dicen que todo el tiempo están pidiendo perdón, ay perdón, bajo control. Necesitamos ser bajo control. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Y podemos ver, por ejemplo, no es el único ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero es uno de los que se me viene a la mente. Como muchas, por ejemplo, de estas marchas feministas y de varios tipos, sí es algo que demuestra mínima virtud, vamos a pintarrajearlo, ¿no? No digo que los edificios públicos no hacen muerte en virtud, pero vemos este aborrecimiento hacia lo bueno. Y les digo, de muchos movimientos, en fin, del ser humano no entregado a Cristo, aborrecedores de lo bueno. Quiero que notemos que estas características tienen que ver con el amor hacia sí mismo y el desprecio a todo lo que tiene que ver naturalmente con Dios. Después dice traidores o desleales, impetuosos, que son fieros, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Entonces, personas traidoras o infieles o desleales, fieros, inflados, y no por el colon irritable ni nada de eso, sino en su forma de actuar que tiene una percepción más alta de lo que son ellos. Y dice amadores de los deleites, de lo que les causa placer más que de Dios. Ahora, esta característica la subrayé y me quedé mucho pensando que esta es una de las razones predominantes del por qué pecamos. Porque amamos más lo que nos produce satisfacción, sea lo que esto sea en tu vida, que a Dios. Cada vez que pecas, decides esto sobre Dios. ¿Y por qué? Porque te amas a ti mismo. Y amas como esta actitud o esta característica o esa persona o esa cosa te hace sentir y has puesto eso en un nivel más elevado de lo que es Dios. Entonces, Dios nos está describiendo cuál es el carácter peligroso de los hombres en los postreros días. Y cuando dice hombres sabemos que habla en general. No nada más hombres varones, sino mujeres, hasta los seres humanos. Entonces, si tú descubres que ahorita que estamos leyendo tienes algo de esto, Dios puede cambiarlo. Dios puede transformarlo. No tienes por qué vivir así. ¿Te va a costar? Por supuesto. Pero no hay nada imposible para Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, dice que por su conducta, producto de su carácter, dirán, tengo piedad, pero esa evidencia pesa más que sus palabras. Van a decir, yo soy una persona piadosa, pero al conducirse, identificarse con Cristo de esa manera, van a negar la eficacia de la piedad sobre la vida del creyente. ¿Para qué voy a la reunión si voy a ser como tú? Sí, muchas veces nos han dicho eso como para chantaje, pero hay ocasiones en las que no los merecemos.
tenemos una conducta horrible. Y entonces dicen, ¿y para eso te sirve Dios? Y no, pero Dios está trabajando con nuestras vidas. Pero quiero que veas que lo que describe aquí es la conducta de personas que no se han sometido a Dios, que se identifican con, pero no se han sometido con Dios, que quieren, que hablan de tener algo con Dios, pero sus vidas no están entregadas a Dios. Entonces, sí, todos podemos caer en algo de esto, pero la diferencia está entre me arrepiento, lo identifico, Dios, perdóname, a decir, así soy y así me he de morir. Ahora dice aquí, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice después a estos qué? Y muchos salen nuevamente con, ¿y entonces dónde está el amor? Aquí está el amor. Cuando leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta, e incluso también más adelante los menciona, el ejemplo de Coré. Personas que se habían envanecido. Y entonces van, se presentan delante de Dios, Coré y todos sus amigos, y Moisés, Aarón, a ofrecer sacrificio delante de Dios y decir, bueno, pues a ver que Dios elija, ¿no? Y Moisés le dice a la congregación, nada más que háganse detrás, no se acerquen mucho a Coré, por si acaso. ¿Y qué pasa? Dios emite juicio. Y todos los que estaban alrededor de ellos también. ¿Por qué nos dice esto? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, el que nosotros tengamos esto arraigado en nuestros corazones, no solamente es peligroso para nosotros, es peligroso para los demás. Y si tú dices amar a tus hermanos, y si tú dices amar a tu familia, no es pues me voy a alejar como un leproso. No, arrepiéntete, porque estás haciendo un daño. Y aquellos que dicen, no, yo voy a continuar en esa condición y no me voy a arrepentir, lo que la congregación debe hacer es apartarse de ellos. No, vuelvo a repetir, no los que hayan pecado y se hayan arrepentido, o los que hayan pecado y digan, ayúdeme, sino aquellos que dicen, yo así soy y si quieren, así va a ser. No, así no va a ser. Pues hemos decidido que no, así no va a ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. A los tales evita. ¿Por qué? Si tú quieres envanecerte como los de Corinto también, que toleraron el pecado y se quisieron sentir muy misericordiosos y dejaron a la persona vivir en pecado y lo aceptaron viviendo en pecado y permitieron y avalaron que sea en pecado, puede ser que sus decisiones te afecten a ti también. ¿Qué es lo que le pasó a Lot? Posiblemente él no pecaba, pero vivía en Sodoma, participaba en Sodoma. ¿Y qué pasó? Vino el ejército y se llevó a Sodoma cautiva, junto con Lot, su familia y todo. ¿Por qué? Porque fue poniendo sus tiendas hasta verse dentro de Sodoma. A eso se evita. Porque de estos, y aquí dice lo que producen, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Te has dado cuenta que todas estas sectas raras y locas de personas que se dicen profetas o que son Jesús y todo, casi siempre sus seguidores son mujeres? ¿Te has dado cuenta de esto? No es coincidencia, esto es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque esos son expertos, eso es lo que hacen y la Biblia dice que eso es lo que son. Entonces, el tener a personas de esta condición sin arrepentimiento pueden, y lo van a hacer, arrastrar a los que no tienen madurez o de alguna forma son vulnerables al pecado. Entonces, si tú te das cuenta que en tu vida hay algo que Dios todavía está trabajando y no hay madurez, y eres afín a personas que viven en pecado, te van a arrastrar. Ten cuidado. Eso es lo que dice aquí, y eso es lo que hacen, y eso es lo que han hecho a lo largo de la historia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los que vemos en el libro de Éxodo, que son como los dos magos o sacerdotes de Faraón, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Cómo es que ellos la resistieron? Viene Moisés y les dice al faraón y a los sacerdotes, Jehová, nuestro Dios, ha dicho, deja a mi pueblo salir de Egipto.
Y el faraón dice, yo no sé quién es Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca? Hasta donde yo sé, yo soy faraón y yo soy Dios. Hasta donde yo sé, ¿quién es Jehová? Y entonces, ¿qué hacen estos hombres? Moisés lanza la vara, se convierte en víbora, y estos, a través de lo que sea, tratan de reproducir lo mismo, a pesar de ver que esto es diferente a lo que ellos hacían. Es decir, con artimañas, por no perder su posición, engañan y detienen la verdad. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, estos hombres son aquellos que por no perder su estatus, la credibilidad o la posición que tienen, permiten a los demás hacer o vivir o los engañan sabiendo que eso va en contra de Dios. ¿Te suena lo que muchas iglesias viven? Por supuesto. Hay muchos que por no perder su estatus engañan a las personas y los hacen sentir bien con su pecado. Cuidado con esto, porque si tú empiezas por el camino de amador a ti mismo, puedes llegar al momento de convencer a los demás que en su pecado están bien, con tal de que no se ha exhibido el tuyo. ¿Sale? Entonces, dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Personas que se conducen de esta forma, no interesa cuánto tiempo tengan el Evangelio. La Biblia los describe como personas con un entendimiento corrupto y que han sido reprobados en la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Pero, y aquí vemos qué es lo que vamos a hacer. Tú has seguido mi doctrina. Entonces, la solución o la forma de apartarnos de esto, si tú te has apartado en alguna de estas áreas, persevera en la doctrina. La doctrina, nuevamente lo digo, sí importa. La doctrina sí importa. Persevera en la doctrina. Después, dice, en mi conducta. La doctrina que produce un cambio de conducta. No la doctrina como un aspecto intelectual, sino un modificador de conducta. Sigue mi propósito, fe, resistencia, amor y paciencia. Versículo 11. Y también tienes que saber que estas decisiones te pueden llevar a persecuciones, padecimientos, y Pablo dice, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente, y todos, cuando dice todos, ¿se acuerdan qué significa la palabra en griego? Todos, todos es todos. Todos los que quieran vivir piadosamente experimentarán o sufrirán persecución. ¿Sale? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué significa tomar tu cruz y seguirle? He escuchado diferentes expresiones para esto. La cruz que Dios me permitió llevar. Y algunas identifican a su esposo como esa cruz, algunas esposos como su esposa, algunos a la suegra, pero esto no es una cruz. O algunos que pueden decir, no, pues una enfermedad, pero eso no es una cruz. Algunos un problema económico, eso no es una cruz. ¿Qué es? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Cristo rindió su voluntad a la voluntad del Padre para la salvación de otros. Eso es lo que sucedió en la cruz. Fue un instrumento, un momento en el cual Cristo obedeció al Padre para dar salvación y redención a toda la humanidad. Entonces, cuando identificamos a nuestras amadas suegras como la cruz, no tiene nada que ver en esto. Eso es vida. Eso es normal. Personas sin Cristo se enfrentan a diversas circunstancias y eso no quiere decir que también estén tomando su cruz. Los hospitales están llenos de personas enfermas, muchos sin Cristo. No quiere decir que estén tomando su cruz. Tomar tu cruz es cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Cristo, tú la sometes, te rindes a Él, eres transformado por Él y caminas en el camino que Cristo caminó, en el de
transmitir, llevar la salvación a otros. Es cuando a través de tu ejemplo, a través de tu sacrificio, a través de tu sometimiento de voluntad, Cristo es glorificado y las personas conocen el Evangelio. La cruz tiene que ver con el sometimiento y obediencia al Padre y la salvación de otros. Eso es de lo que tiene y a lo que se refiere tomar nuestra cruz. No es problemas ni aflicciones. Entonces, por eso aquí describe eso. Porque el hacer la voluntad de Dios y morir a estas áreas en tu vida, abunda en testimonio para los demás, pero en sometimiento a la voluntad de ti. Esto es tomar tu cruz. Y por lo tanto, experimentas contradicción o persecución. Porque el primero que se va a inconformar vas a ser tú mismo. Porque somos contrarios a esto. ¿Sale? Entonces, los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Pablo describe persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido y todas las me ha librado el Señor. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice, sí, sí es cierto, me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto decimos, sí, como el usurero de la cuadra. No se refiere a que engañan y después a lo que se refiere es que van tomando decisiones contrarias a Dios y en las que engañan a muchos, y al verse ellos beneficiados de esto, son engañados de, no pasó nada, incluso creo que Dios está conmigo, porque todo salió bien. Y esto es el engaño del que habla, engañados en que sus tomas de decisiones pecaminosas, al beneficiarlos, porque pues eso es el mundo, ellos se sienten que están bien y viven en este engaño. Y aquí nos dice, ten cuidado, porque esto es lo que pasa, que los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor. Y aquel o aquella circunstancia o pecado inicial, tarde o temprano se convierte no en uno, sino en muchos más. Siempre van a ir de mal en peor. Un engaño te va a llevar a otros, una mentira a otras, un pecado a otros, engañados y siendo engañados. Y también, ya lo leí muchas veces. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tú persiste en lo que has aprendido. No se trata de descubrir algo nuevo. Lo que has aprendido, lo que viene en la palabra, eso haz, en eso camina. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, de ahí viene, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gustaría terminar con esto. Vamos a Éxodo. Y hermano, ¿podrías abrir la otra puerta? Porque ya lleva más, generalmente se me duermen 5, pero ahorita llevamos como 10, entonces ya va en crítico. Gracias, hermano. Y si tienes las cubetas de agua para irles echando de una vez. Ya vamos a terminar, hermanos. Esto es importante. Y me quería aventar el 4, pero ya son rechillones, ni aguantan nada. Entonces, versículo 15, versículo 24. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Como si Dios no supiera. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Vale? El pueblo dice, ¿y qué? ¿Nos vamos a morir de agua? Digo, ¿de sed? Con Moisés. Y Moisés ha dicho, ¿y yo qué? Si Dios los trajo acá, Dios los puso en esta circunstancia. Y entonces Moisés hace lo correcto, clama a Jehová. Y entonces Jehová le dice, oye Moisés, mira, ahí está un árbol. Estaban en Mara, las aguas amargas no las podían tomar, y junto había un árbol que siempre había estado ahí. Nunca se había desaparecido de ahí, ni lo ha aparecido Dios, ahí estaba. Y Dios gira la atención a Moisés hacia ese árbol y le dice, échalo. Lo echan y endulza las aguas. ¿Qué significa ese árbol? Es una imagen clara de la cruz de Cristo, porque el árbol, incluso la palabra es la que encontramos repetidamente cuando habla acerca del madero, de la cruz de Jesús en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, encontramos esa palabra.
¿Qué quiere decir? Árbol. No es una idea rara que Cristo fue crucificado en un árbol, no, sino es la misma palabra, es una imagen. Entonces, ¿qué haces con tus aguas amargas? Lo que siempre estuvo ahí, llévalas a la cruz. Llévalas a la cruz. Que tienes dolor, que tienes tristeza, que tienes rencor, que sufriste problemas, que te hicieron mal, que tienes pecados, ahí está la solución para tus aguas amargas. No es la iglesia, no es el pastor, es Cristo, es su cruz. En Él encontramos salvación, redención y transformación para todos nuestros problemas. Ahí está la solución. Pero es que esto es algo muy duro, algo muy difícil. Sí, pero esta es la cruz. Ese es el medio que Dios dio para cambiar todo. Entonces, toman ese árbol aquí y dice que lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Y entonces, ¿qué hace Dios? Les dio estatutos y les dijo: si oyeres atento a la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y utiliza esta palabra, tu sanador. Cuando llega con el cojo que bajaron por el techo, se acerca a él y les pregunta: ¿qué es más fácil? Decir, levántate, o tus pecados te son perdonados, ¿no? Con esa pregunta hacia los fariseos, porque no podía haber evidencia ahí, para ellos no podían conocer el corazón de la salvación, pero sí ver la sanidad. Y Jesucristo estaba hablando algo de la autoridad. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Jesucristo en muchas de las ocasiones, cuando se acerca a enfermos, le dice: tus pecados han sido perdonados. Oye Jesús, ¿pero qué anda con mi pata chueca? Tus pecados te han sido perdonados. ¿Puedo hacer esto? Puedo hacerlo todo. Puedo darte sanidad física, espiritual, emocional. Puedo transformar en alguien horrible, en alguien útil para la obra. Puedo hacerlo todo. ¿Tienes amargura, aguas amargas en tu vida? Ve hacia la cruz. ¿Te has dado cuenta que hay alguna de estas características? La forma, la manera no es la ley. No son las reglas. Esa nunca va a ser la forma de sanar al hombre. Las reglas no sanan al hombre. ¿Qué sana al hombre? La cruz. Pasas por la cruz y ahora Dios te capacita para seguirle a Él y caminar en los principios y estatutos. Antes no puedes, ni lo intentes. Pasas por la cruz y entonces ahora, por su gracia, podamos caminar. Entonces te das cuenta de esto. Si tú nunca has recibido a Cristo, te animo a que lo hagas. Si ya lo has hecho, pídele a Dios y Él puede transformar eso amargo en dulzura y algo que no podía tomarse en ríos de agua viva. No solo para ti, sino para los demás. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este capítulo que pudimos leer. Dios, tú conoces nuestro corazón y delante de ti no podemos ocultar nada. Seguramente a través de este tiempo tú has hablado a mis hermanos, has hablado a mi corazón, Padre. Y quiero rogarte que todos podamos llegar al arrepentimiento, Padre. Dios, queremos ser de edificación para tu iglesia y para las personas, no un peligro. Queremos someternos a ti. Padre, llévanos al arrepentimiento. Transfórmanos por tu poder. Que tu gracia nos anime, nos lleve a caminar. Padre, redarguye, confronta y anima el corazón de mis hermanos, mi corazón. Te bendecimos, Padre. Amén.